Sí, bueno, ya te digo, pues sucede que más o menos en el 98 me empecé a juntar con gente que les gustaba practicar la metafísica. Y estas personas pues se enfrascaron mucho en esa especie de rituales, y no le decían a nadie, ¿no? O sea, siempre les preguntaba si lo negaban, pero pues tú estabas ahí presente, ¿no? Y pues el sentido de pertenencia que tiene que desarrollar un niño que yo era a los 14 15 años, más la coacción en la que ellos incurrieron, que es forzar a alguien con, eh, no tocándolo, sino con palabras, amenazas, creencias falsas, a hacer algo, eso es una coacción. Entonces, pues yo empecé a perder estabilidad emocional, empecé a tener crisis nerviosas, hasta caer en una situación muy gacha, ¿no? Entonces yo empecé a perder amigos por, que sentían pena ajena de todas las tonterías que yo hacía, decía, y es más que nada la verdad. Eh, por otro lado, me siento orgulloso porque son contadas las personas que van al infierno y regresan para contarlo, ¿no? Y es como más o menos eh, lo vislumbro. Tanto yo como algunas personas que me han apoyado, mi doctor. Eh, y pues todo fue por precisamente conocer a estas personas. Una en específico se llama, hasta me acuerdo su nombre, ahí está, hasta tengo fotos de él, lo he stalkeado de repente, así como que, hijo de tu puta madre, tú fuiste, cabrón, nunca lo haces, no, no, o sea, pues ponle ya lo pasado, pasado, y lo que no te mata te fortalece. Me veo yo a mí mismo, si no hubiera sido de esta forma, y a lo mejor hubiera sido más fresa, pero pues porque tuvo que tocar fondo. Sin embargo, creo que los cabrones nunca han sido buenos como para ni siquiera disculparse, ¿no? O sea, yo creo que jamás ni siquiera lo han aceptado. Y se me hace pues gente muy mierda, porque yo los pensaba como que si fueran mis amigos. Y pues pues así fue. Yo tenía mi bolita de amigos y estos güeyes ya conocían de antes a otra persona que les decía, se llama la metafísica, nos empezamos a juntar con él. Y pues según estos hippies y la chingada, y pues haciendo sus rituales mayas y a su puta madre, y las drogas, y aparte pues que ya tengo yo las genéticas, pues tanto por un lado de la familia, como que gente que no está muy bien de la cholla, pues aparte, pues muchas cosas se dieron, ¿no? O sea, se juntó la pólvora y nomás era cuestión de que se le pusiera la chispa adecuada, y de lo que algo que sí estoy bien seguro es precisamente del antes y después de haber conocido a esta persona. No, ya no tanto a la palomilla, al grupo, a mis compas, ex compas, sino a esta persona en específico. Es un pendejete y pues es muy desagradable esta situación. Y pues eso fue en el 96 más o menos. Pues en la fecha ya, pues todas, un chingo de amistades pues ya perdidas, mi familia echada a perder porque tuvieron que soportar todo lo que atravesamos juntos. Entonces pues muchos muchos cambios para mal, y ya para siempre, ya que jamás he podido volver así, como que tratando de regresar así como a lo de antes, a portarme ahora sí pues bien, ¿no? O sea, aparte de ya no estar haciendo pendejadas, este y no, es algo que ya se echó a perder para siempre. Y es algo que pues duele, cabrón, y que estas personas nunca lo van a aceptar. Porque si por lo menos me hubieran preguntado, pero ni dijeron agua va, cabrón, ahí te va toda la pinche loquera. Y pues en la prepa también, ya después yo no podía ni estudiar, cabrón, no podía ni ver, porque, o sea, un chingo de las situaciones autosugestionadas. Y no espero que, pues, me entiendas, o que mucha gente lo entienda, pero no me avergüenzo, pero, pues, hay que tener un poquito de empatía para poder entender lo que te estoy diciendo. Bueno, pues eso es todo.
Well, hello. My name is Shad. I'm 35 years old and I am from Mexico. When I was 14 years old, I started hanging with people that I should not. I started to do drugs, and for my bad luck, my family have a record of mental illness. So I was genetically predisposed. So after that, it just needed the right spark. It was very clear to me the before and after of unclear ideas like metaphysical, esotericism, shamanism, supposed Mayan rituals, witchcraft, etc. So all my setup exploded as a bomb. It was from losing all my friends because they were ashamed of me, changed for bad to my family forever, to episodes of delirium tremens and hallucinate that the whole universe is against me in its most sinister version, or believe that I was God. In high school, there was a lot of bullying, but worse, I was the laughing stock. So I attempted to suicide twice. Something that helped me a lot was to discover that I was not the only one with these problems, to know that I was not alone. Nobody says it because the shame, but there they are. And the other thing that helped me until now is to take my medicine. Some people are afraid of taking pills or medicine because they say that you will become a zombie or something like that. But for real, you know what? It helped me then, and it still allows me to relax or to see and feel the things the way they are. Um, Finally, staying away from drugs and unpleasant people who are not the best for me helped me a lot too. Um, well, um, After this, be calm, just relax, and you know what? You rock, brother. Bye. No quiero hacer canciones sobre amor y paz, no hay razón. Me siento incapaz de volver a callar. Dentro de mí hay algo que no sé explicar, es mortal. Como un desgarro de rabia interior, es una espina en el corazón. Fuiste tú quien mentía, despreciando mi amistad, convirtiendo en hielo en el infierno, y ahora todo acabó. Pero mayor, no vales nada, siempre has venido al hablar, reventarás y tus entrañas ahora los buitres serán. Solo hay que hacer promesas en televisión y ganar. Somos borregos, creemos en ti, los jefes de la guerra que venerarán sin lugar. Y cada día aprietas aún más, la última gota de sangre caerá. Fuiste tú quien mentía, despreciando mi amistad,
entrañas para los buitres Miguel Perlado, es usted especialista en sectas, psicólogo, y vamos a hablar de sectas porque la definición de sectas ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Ya no nos podemos imaginar esto de la secta tipo Charles Manson o otro tipo de... Aquellos son grupos que ya quedaron bastante en desuso. Es más, lo que sí que es cierto es que en el imaginario social todavía pervive la imagen de gurú con una túnica blanca, con una barba hasta las rodillas, en el pico de una montaña esperando un mensaje telepático de un ser de otra dimensión, ¿no? Ciertamente el formato de este tipo de grupos ha cambiado sustancialmente en los últimos 15, 20 años en toda la zona de Europa. Estamos hablando de grupos que a día de hoy hacen presentaciones en grandes hoteles, que tienen un lenguaje muy cuidado, una vestimenta también muy cuidada, que hacen uso de personalidades públicas, que hacen uso incluso de académicos respetables, que buscan informes positivos y que, sobre todo, adecúan el lenguaje que emplean a la época en la que vivimos. Por lo tanto, los grupos de antaño, por ejemplo, los 60, como antes comentábamos, que estaban más centrados en un discurso político-social, era otra época, ¿no? O en los 70, que empezaron con los platillos voladores, o en los 80 las energías, hoy día es todo aquello que tiene que ver con la amplia plétora del crecimiento personal en sentido amplio, del cuidado de ti mismo, sea física, mental, o espiritual, y todo ese ámbito es donde con gran penetración están actualmente estos grupos funcionando, con lo cual la definición que hoy día entendemos de secta dista mucho también de aquellas otras canónicas o que vienen a apuntar a una escisión de un grupo mayor o es un grupo religioso minoritario, no. Las sectas no son ni exclusivamente religiosas. De hecho, la multiplicidad de ropajes con los cuales pueden presentarse es amplísima y fundamentalmente lo que hablamos cuando definimos a una secta tampoco es una cuestión peyorativa de acusar a nadie, sino de describir un funcionamiento y una estructura de grupo, fundamentalmente, es decir, estructuras de grupo que son jerárquicas piramidales, donde encontramos la presencia de un gurú carismático autoproclamado y donde no se permite ningún cuestionamiento ni crítica, donde se exige una obediencia ciega y donde se utilizan recursos de control de la personalidad de manera sistemática, o lo que los especialistas conocemos como una influencia excesiva y no ética. Es decir, que el objetivo al final es diferente definición de secta, pero el objetivo de la secta sigue siendo el mismo. Sigue siendo obtención de poder, porque el ciudadano de a pie sigue pensando que las sectas lo que buscan es dinero. Y es cierto que el aceite que mueve la maquinaria es el dinero, pero lo que fundamentalmente buscan es conquistar tu mente, ir ocupando progresivamente el suficiente espacio de tu mente como para que al final todo aquello que te definía como persona, léase tus intereses personales previos, tus estudios, tu trabajo, tus relaciones de pareja, lo que tú entendías de ti mismo, todo eso se va subvirtiendo radicalmente y progresivamente en el seno de una secta, de tal forma que lo que se busca es que tú te adecues al 150% al dictado y a lo que se espera de ti. Si no te adecuas, vas a ser un defector, un apóstata, alguien que está intoxicado, que puede... pero fundamentalmente lo que buscan es poder. Una vez obtienen el poder sobre la mente de las personas, que para que nos entendamos es... Si tal o cual persona tiene un mensaje trascendente, maravilloso, y logra convencer a una o a dos, esas dos obtendrán otras 3 o 4 más que vendrán al grupo, y el grupo irá creciendo. Este tipo de personas se nutren fundamentalmente de la mente de los demás, y el dinero vendrá en un segundo momento, bajo el pretexto de que tenemos un proyecto poco entendido o que la gente colabora poco. Pero si alguien, pues claro, ya tenemos a 20 convencidos, gustosamente colaborarán. Ahora hablamos de diferentes sectas que nos pueden parecer no sectas, que esa es otra. Pero dígame,
Llevamos casi 10 años de crisis en España. ¿Puede influir la crisis en que, que la gente recurra más a este tipo de... ¿Podemos llamarlos charlatanes? Sin duda, digamos, el factor de la crisis genera una mayor vulnerabilidad social, a la vez que individualmente uno de los factores que más explican el por qué la gente acaba enredada en este tipo de grupos es vulnerabilidades individuales que pasan por momentos de crisis personal, puntuales o alargados en el tiempo. Ahí la persona es más fácilmente seducible por un discurso que tiende a envolver a la persona, aunque no se muestra la doble agenda que el grupo siempre tiene. Pero es cierto, digamos, ahí el factor de la crisis ha incidido en que haya pues, bueno, una mayor vulnerabilidad social, puede haber un mayor recurso a charlatanes. Lo que pasa es que el tema de las sectas va un poquito más allá de la charlatanería pura y dura. No estamos hablando de trileros, de ¿dónde está la bolita? A ver si la ve y dígame dónde está. Es algo mucho más sofisticado porque el discurso y la puesta en escena es creíble. La escenografía que utilizan está muy trabajada. La percepción de riesgo se disminuye al menos 20. Las invitaciones a participar te vienen hoy día de amigos, de tu compañero del trabajo, de tu vecino, de alguien del cual tú no desconfiarías nunca que quisiera el mal para ti. Con lo cual, este es un factor importante, la crisis como aumento de la vulnerabilidad social. Pero también el otro argumento complementario es importante no perderlo de vista. La crisis afecta negativamente el número de captaciones en las sectas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero. Entonces, si no tiene dinero, el aceite para la maquinaria no lo vamos a poder obtener. Con lo cual, la crisis también está azotando a alguno de estos grupos sectarios que tienen que cerrar alguna de sus sedes, reubicarse geográficamente porque no alcanzan a pagar todo lo que deben ir sosteniendo para su actividad y también los afecta a ellos, ¿no? A ver, sabemos que es polémico, pero tenemos que tocar el tema porque al fin y al cabo el tema es polémico y hay que abrirlo. Estamos hablando de coach, estamos hablando de entrenadores personales, estamos hablando de personas que prometen el crecimiento personal. Estamos hablando incluso de personal shoppers. Vamos a ver. Estamos hablando de un amplio sector que, como decía antes, tiene que ver con el cuidado personal, psicológico, etcétera, en términos amplios, donde no hay una regulación precisa. Por ejemplo, esto lo observamos en el ámbito de la psicoterapia, donde lamentablemente, pues a día de hoy cualquier persona puede autotitularse terapeuta y empezar a atender a personas, ¿no? Entonces ahí se requiere también que haya una legislación específica y de hecho me consta que hay federaciones profesionales en nuestro país que están trabajando en borradores para poder delimitar mejor el ámbito de trabajo. Pero ahora cambiemos de terreno, ya no el de la psicoterapia, sino el del, como usted decía, el coach. Aquí la etiqueta es muy amplia y aunque algunos colegios profesionales ya se están poniendo a decir, bueno, definamos con claridad hasta dónde y a partir de dónde ya no es coach, bueno, aquí estamos observando una infiltración, aquí sí, una charlatanería en aumento, estamos observando personas que se autotitulan coach a distintos niveles de la salud, de empresa, de lo que fuera, y prometen, digamos, transformaciones asombrosas, sin ningún tipo de preparación ni supervisión profesional, sin ningún tipo de bueno, de seguridad, digamos, en el buen hacer de aquella persona, y también estamos observando que algunas sectas se amparan en el lenguaje del coaching o de las nuevas terapias o del lenguaje tan ambiguo de la New Age, ¿no? Que tiene mucha penetración social. No hace falta más que ver toda la cantidad de librerías que se abren con estas temáticas sin que eso sea crítica a esa cuestión. Y que son, perdone que le interrumpa, uno de los temas que más venden en estos momentos. Las editoriales se vuelven locas. Sí, todo este amplio mercado que es paradójico, ¿no? Porque entra dentro de un mercado alternativo y entonces dentro de su alternativo siempre se aseguran, ¿no? Y se jactan de estamos fuera de aquellos circuitos, ¿no? Como puede pasar también con los tratamientos fuera de la medicina alopática, ¿no? Donde también se jactan que están fuera de la industria farmacéutica, aunque luego descubres otra gran industria por detrás o descubres un gran mercado editorial por detrás. Entonces dices, bueno, pero este tampoco es el prisma, digamos, la cantidad de dinero ingente que se puede llegar a movilizar. El tema es, insisto, el control, digamos, de la persona de manera progresiva y sin que la persona se percate. Es decir, todo lo que tiene que ver con influir a una persona de forma indebida, que influencia en nuestra sociedad, hay y a todos los niveles. Es decir, cuando alguien me dice, no, yo soy libre de escoger lo que quiera, yo entro en una superficie comercial y soy libre. No, eso no es posible. Usted está sometido a continuas influencias de los medios de comunicación, de la publicidad, del marketing. Eso ya sabemos que nos influye. El problema de las sectas es que bajo el pretexto y bajo una gran sonrisa de lo que queremos es el bien para ti y el bien para el planeta, al final lo que buscan es un girarte la tuerca, el atrapar tu mente y que al final dediques tu vida plenamente al proyecto del grupo, claro. Sin embargo, es muy cool y además da estatus, es decir, tener en nómina
pues al entrenador personal, al coach. Si hablamos de ese tipo de fenómenos intermedios, que no hay una concordancia al 100% con el fenómeno de las sectas, ya nos entendemos, sino que son fenómenos a pequeña escala que nos pueden dar luz también sobre esas otras formaciones de grupo, sí, hay varias paradojas. Por ejemplo, vivimos una cultura donde se potencia la autonomía, la independencia, no dependas de nadie, es el gran lema de nuestra cultura occidental frente a la cultura oriental, que tiene otra manera de vivir las relaciones, ¿no? Entonces, lo paradójico es que bajo ese eslogan de tú no debes depender de nadie, luego estén proliferando todo tipo de propuestas por las cuales finalmente se instaura una dependencia excesiva. Yo siempre digo, oiga, usted si quiere ir a un tarotista, vaya donde le plazca. Aquí tenemos dos problemas. Uno, el servicio que se le ofrece. Debería haber una regulación que diga, oiga, pues mire, usted si va a un servicio de tarot o de lo que fuere, tiene estas particularidades. Usted puede esperar esto y el servicio tiene estos costes y el profesional, si es que pudiéramos llamarlo así, tiene estas obligaciones fiscales, laborales, etcétera. Esta es una parte del problema. La otra parte del problema es, oiga, usted puede ir donde quiera, pero es muy diferente que usted vaya con un grupo de amigas una noche a cenar y diga, oye, qué gracia, que nos hagan una tirada de cartas. Oye, a ver qué dicen. Bueno, total, bueno, vale, pues bien, ¿quién no lo habrá hecho, no? O mirar el horóscopo alguna vez en un periódico, oye, a ver qué dice hoy. Oye, pues mira, parece que coincide. El problema es si para salir a la calle necesitas finalmente el beneplácito de aquella otra persona. Entonces sí que tenemos un problema, porque se genera un problema de una dependencia excesiva y que la experiencia nos dice que suele venir reforzada desde la misma fuente de emisión. Sin mí no llegarás, sin estas cuestiones que te estoy enseñando no podrás evolucionar. Márchate cuando quieras, pero fuera está la maldad, está la energía negativa, está la enfermedad, está la locura, está la perdición. Entonces, claro, yo me acabo quedando, porque resulta que aquí está todo lo bueno, ¿no? ¿Cuándo se nos tiene que encender la luz roja? Esa luz es a decir, no solamente de un amigo, de un pariente, de un padre, de un hijo, sino también de nosotros mismos. ¿Cuándo tenemos que ver que esto es peligroso? Claro, aquí hay dos cuestiones también que son diferentes. Claro, cuando estamos hablando de la propia persona, de cómo se puede dar cuenta uno, es que para que la manipulación sea efectiva, uno no se debe percatar. Que esto es también otra de las cosas que la gente a pie dice, bueno, a mí nadie me controla ni nadie me manipula. Yo es que ahí nunca me metería. Claro, usted ve el proceso, el resultado final, pero no ha visto el mientras tanto y el... Las sectas siempre funcionan con una vitrina y una trastienda. La vitrina es muy atractiva. Ayudamos al tercer mundo, queremos sanar, queremos mejorar la calidad vibratoria del planeta, estamos para ayudar, bla, bla, bla. Pero la trastienda es otra. Una vez cerramos la puerta hacemos otra cosa. Y no digas lo que hacemos aquí dentro, porque no te van a entender, no dejes tus apuntes. Entonces, claro, cuando uno está en ese proceso de transformación en el cual tú no controlas las consecuencias, aunque te prometen que tú eres el que controlas, uno no se percata de la manipulación, solo es de fuera. Por eso es importante, y en nuestro trabajo siempre lo hacemos con familiares y o amigos, que son los que vienen en primera instancia a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la persona no se percata. Y además luego, cuando el proceso empieza a ser efectivo, justifica la explotación. No es que esté limpiando el váter para la guru. Estoy haciendo una entrega. Estoy purificando mi karma de esta manera. Bueno, pero escucha, si tú empezaste haciendo yoga y estás limpiando las letrinas. Sí, pero de esta manera yo purifico mi karma, ¿no lo entiendes? Entonces, claro, el adepto acaba justificando la explotación. Eso es un pequeño ejemplo. Luego los hay a mayor escala, ¿no? Hasta personas que pierden sus propiedades o se hipotecan al completo, ¿no? Pero claro, ¿qué notan los familiares y los amigos? Notan o pueden empezar a notar que la persona se aleja, que a la hora de relacionarse algo pasa. Las familiares suelen decir mucho, es que hablo con él, pero no es la misma persona, es algo extraño. Es él, pero no es él. Habla como si fuera otro. Incluso pueden empezar notando también que la frecuencia del contacto va en aumento, cada día va más allá y cada día menos con nosotros. O el empleo de expresiones que no saben de dónde salen. Habla como con frases hechas, con clichés. Yo no le entiendo, parece que me hable desde otro nivel. A veces incluso hay familiares o amigos que tienen esta vivencia y que es muy ejemplifica muy bien el proceso también, ¿no? Es decir, es que estoy hablando con él o con ella y parece que me está mirando penetrantemente como si supiera algo de mí que yo desconozco, o incluso me mira como, pobre mortal que no sabes lo que estoy hablando. Claro, son ese tipo de cambios los que finalmente alertan a la par de otros, ¿no? Es decir, claro, si hay desembolso económico, si hay mentiras, si hay engaños, si hay distorsión en la información, e inclusive si un familiar se acerca a la persona y dice, oye, por cierto, es que he leído que esto donde estás, no sé hasta qué punto, y aparece la irritación o la cerrazón, cuidado, porque estamos ante un problema que posiblemente esté ya en fase inicial, ¿no? Es decir, porque la persona está empezando a cerrar la mente, y entonces es bastante probable que desde el grupo le estén también empujando a ese cerramiento mental, ¿no? Y a partir de ahí, me imagino que viene un calvario para todos, ¿no? Lo que a partir de ahí viene es variable también según las personas, porque depende del tipo de grupo, del tipo de implicación que la persona tiene con el grupo. Depende también del nivel que logra asumir y llegar esa persona dentro del grupo. Entonces,
Claro, por ejemplo, es muy diferente, como estamos haciendo en los últimos 10 años, atender a las segundas generaciones, es decir, a chicos o chicas que nacieron dentro o fueron educados dentro, con lo cual no tuvieron un background previo y por lo tanto la distorsión es brutal y el único referente es el del grupo, que atender a adultos que transitaron pero tienen un pasado previo. Entonces ahí habrá que valorar varias cuestiones, el tiempo de estancia, las prácticas que se ejercieron en el grupo, es distinto si hay empleo de tóxicos, si no hay empleo de tóxicos, ya me entenderán, ¿no? Ahora, la salida suele tardar en llegar, lo que no hacemos ya son lo que antiguamente se llaman desprogramaciones, que fundamentalmente era a usted le han programado, tenemos que secuestrarla, llevarla a un lugar apartado, tenerla una semana hasta que le convenzcamos que donde está usted no le está ayudando, déjelo. Claro, esto tiene unos riesgos legales, éticos y morales, ¿no? A ver si hago más daño que beneficio. Entonces, hoy día lo que hacemos es trabajar con familiares y amigos para crear una red de acercamiento a esa persona y invitarle a una conversación que puede ser igualmente intensiva, 1 o 2 días seguidos hablando, de sesión única, digamos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es compartir esa información con la persona. Es decir, son intervenciones centradas en la información y en todo aquello que el grupo está ocultando y que no le está diciendo, porque el grupo tiende a distorsionar toda la información entrante y saliente. Difícil, pero ¿cómo se llega a estas personas? A mí lo que me gustaría que me dijera es precisamente eso, cuando una persona no quiere escuchar, que está ahí. Por lo general, claro, en nuestro país, no sé como en Estados Unidos, que hay algunos pocos especialistas más, en nuestro país lamentablemente hay contados, por no decir 2 o 3, vamos, si los hay, que se dedican a hacer intervenciones, lo que básicamente yo hago, que son exit counseling, es decir, intervenciones para la salida, es decir, familiares que nos vienen a consulta diciendo es que tenemos que sacarlo. Entonces, claro, eso hay que valorar muy bien, ese tipo de estrategia, si la vamos a hacer o no la vamos a hacer, porque quizá hay que esperar y atenderla una vez salga por su propio pie, ¿no? Pero si la situación reúne los requisitos mínimos de trabajo con la familia, etcétera, lo que hacemos es, insisto, trabajar para lograr un consentimiento del adepto, con el mínimo consentimiento, que esté dispuesto a intercambiar información y experiencias con otras personas y con los propios familiares. Entonces, son situaciones muy intensas emocionalmente, donde la persona se suele sentir como muy atacada y muy cuestionada, ¿no? Y donde hay que ir acercándose poco a poco y a veces se tarda 1 año o se puede tardar más tiempo en acceder a esa persona. Es decir, que no es un recurso inmediato ni mágico, ¿eh? Tema de la salud. Es un tema realmente escabroso. Y le voy a poner un ejemplo claro. El otro día muere un niño de difteria porque no estaba vacunado y en el trasfondo descubrimos que la madre era terapeuta, que pertenecía a un grupo de personas que creían en otro tipo de prácticas de medicinas alternativas. Entramos en otro tipo de terapias que están obligando a la gente que se lo está creyendo a dejar tratamientos tradicionales en temas y enfermedades tan delicados como es el cáncer. ¿Esto cómo lo tenemos que reinterpretar? Personas que están dejando, o sea, cuando una persona ve un familiar que no vacuna a sus hijos o tiene un familiar que tiene cáncer, que su padre tiene cáncer, que su hermana tiene cáncer y que ha dejado el tratamiento para tomar una determinada hierba, ¿qué tenemos que hacer? Buena pregunta, especialmente porque es una de las situaciones que en el ámbito de la salud también más estamos observando. Claro, son personas en una situación de máxima vulnerabilidad. Los sectores fundamentales donde actualmente las sectas están incidiendo en mayor medida son los sectores que tienen que ver con la atención al cáncer, al SIDA, enfermedades terminales, preparación al parto y posparto, situaciones, digamos, médicas complejas, delicadas, es decir, situaciones donde hay mucho sufrimiento. Cuando hay mucho sufrimiento, las personas, por norma general, se agarran a un clavo ardiendo. Esto es condición humana, es decir, porque buscas una solución. El problema aquí es el que decíamos antes, uno deposita una confianza en que algo pueda resultar bueno, pero el problema es si la otra parte no persigue estas mismas intenciones. Entonces, bueno, aquí sí estamos observando estos entrecruzamientos que tampoco tiene que ver exclusivamente con el ámbito de las terapias alternativas. También las terapias no alternativas pueden darse cruces indebidos o situaciones donde finalmente se exige del paciente que se convierta en creyente. Entonces, cuando se exige de un paciente que se convierta en creyente, ya no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de otra cosa, de una conversión, de lo que sea, pero no es una terapia. Entonces, lo que observamos en muchos de estos supuestos tratamientos o supuestas terapias es un forzar a la persona a hacer ese proceso de conversión para que sea un creyente.
Entonces, esto en sí mismo ya es un problema, porque entonces se está forzando un proceso que no es natural tampoco, ¿no? La segunda parte son esas nuevas propuestas, como puede ser el MMS u otros supuestos tratamientos, que por cierto, el tema del MMS, aunque no se suele decir mucho, depende también de una secta, porque el principal promotor es un excienciólogo que fundó su propio grupo y a partir de ahí empezó a promover el MMS, que ha tenido mucho predicamento y sigue teniéndolo, y graves problemas también, con distintos gobiernos que se han posicionado en contra también de los riesgos inherentes, ¿no? Entonces, claro, son fenómenos que, si quieren, son muy antiguos, ¿no? Porque siempre ha existido el carromato de charlatanes, ¿no? De feria, que iban de pueblo en pueblo ofreciendo todo tipo de recursos milagrosos. Lo que pasa es que hoy en día se ha vuelto mucho más sofisticado, hacen uso de supuestas estadísticas, supuestos estudios científicos, supuestas muchas cosas, que luego cuando uno empieza a mirar de cerca dice, pero ¿quién dijo esto? ¿Y de dónde sale exactamente? Y aquí valen desde tratamientos, insisto, del orden de la medicina alternativa, ¿no? Donde también hay una gran ausencia de regulación y eso también tocará regular tarde o temprano, pero también de otros sectores donde también, pues bueno, insisto, ¿no? Ahí depende también mucho de la cualidad y de la profesionalidad de aquel que pone en marcha este tipo de tratamientos, ¿no? Y especialmente de la supervisión externa, de si hay otras agencias que también pueden intervenir o si finalmente es eso, ¿no? Un proceso de creencia y de conversión donde yo debo depositar una fe en que aquello se ve que me va a sanar, ¿no? Y eso puede llevar, evidentemente, como usted decía, a abandonar tratamientos, puede ser por vía activa, porque estos mismos practicantes digan, esto no le va a ayudar, o bien por vía indirecta de, usted haga lo que quiera, pero esto es mucho mejor que aquello. Entonces, claro, ahí hay riesgos, y esto lo hemos visto, ¿no? Con temas, por ejemplo, como la nueva medicina germánica, donde antaño también, pues bueno, el famoso doctor Hammer y otros, ¿no? Que empezaron con todo este movimiento de el cáncer no es más que resultado de un choque emocional, ¿no? Y ahora hay nuevas propuestas con nombres muy rimbombantes y supuestamente muy técnicos y científicos, como biodescodificaciones, bioneuromociones, etcétera, etcétera. Y se va diversificando el terreno sin ningún tipo de regulación ni supervisión, ¿no? Y especialmente jugando con emociones que están muy en punta y con situaciones muy límites, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad penal? ¿Y dónde está la responsabilidad civil? ¿Y dónde está un poco la responsabilidad? Porque sabemos que todo este tipo, muchos terapeutas de este calibre están dando másters y clases por ejemplo, facultades de medicina. Sí, es cierto, ¿no? Y esto también es paradójico, ¿no? Entonces, la responsabilidad es conjunta de todos y cada uno de nosotros. A pequeña escala, cuando uno sabe y detecta, de poder informar, alertar, sin generar pánico social, pero poder decir, esto está pasando, pero también a nivel profesional, poder notificar y decir, oiga, esto está sucediendo. Y eso a todas las escalas. Porque es cierto que a día de hoy lo que observamos es una banalización y una relativización del fenómeno. Todo vale, no hay que ponerse así, usted es un inquisidor, parece que está en contra de lo alternativo. Que no tiene nada que ver, sea alternativo o no alternativo. El problema es cuando se juega con las emociones de las personas o, dicho de otra manera, cuando se les sitúa en una condición cuasi experimental, jugando con sus mentes y desconociendo los resultados, que son muy inciertos, porque hay personas que acaban sufriendo severas crisis de ansiedad o acaban sufriendo descompensaciones psicóticas en determinadas actividades muy intensivas o acaban dejando tratamientos médicos que pudieran haberles ayudado y falleciendo o complicándose su situación médica. Entonces la responsabilidad es conjunta y de todos, porque cuando ya empieza a incidir en esos sectores, como usted bien decía, la universidad, etcétera, uno dice, ¿aquí qué está sucediendo? Pero no hay que olvidar otra cosa, que es que este tipo de propuestas y de grupos se revisten de un lenguaje absolutamente creíble. Y entonces, esto empieza así, más o menos. Alguien descubre un nuevo sistema, una nueva técnica, que puede ser anodina, absurda, un refrito de antiguas. No se descubre grandes cosas últimamente, digamos, porque ya mucho ya se descubrió, entonces como mucho son combinaciones de cosas antiguas. Pero bueno, descubre una técnica y entonces la transforma en método, porque es una técnica que vale para todo, y entonces es un método. Entonces este método vale para todo tipo de pacientes. Entonces después del método, lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es? Hombre, es vender diplomas. Entonces hay que expender diplomas. Para eso que hay que crear una entidad. Y para eso que hay que hacer, revestirse profesionalmente con una apariencia. Entonces, bueno, es un poco la estrategia y el leitmotiv que siempre sigue, ¿no? Es decir, a partir de una técnica que supuestamente vale para todo, se constituye un método, una escuela, una gradación, unas formaciones, y venga a dar clases y a dar cursos. ¿Ahora quién regula eso? Nadie. Entonces, en sí mismo, no está exento de riesgos. Detrás de todo eso, usted lo ha nombrado antes de solapadillo, pero yo lo voy a decir, se mueven millones de euros. Hay empresas multinacionales creadas respaldando
Y le voy a nombrar una empresa, Herbalife. Ah, sí, bueno, es un ejemplo de los prototípicos y de toda la vida, ¿no? Herbalife, Amway, esos ejemplos más clásicos. Pero esto ha cambiado. Empresas, perdón, que vamos a decir, cuyos vendedores son sus propios consumidores, adeptos, y que tienen que convencer a otros, por lo cual a lo mejor tienen pues 80.000, 100.000, 200.000, no sé cuántos miles de millones de... Lo mismo que los testigos de Jehová u otras estructuras que al final son grandes estructuras comerciales y empresariales, no hay duda, ¿eh? Es decir, entonces el tema es, y más allá de mencionar grupos en concreto, porque a veces la gente, pero díganos ustedes, ¿cuáles son los grupos? Mire, es que nuestra tarea es más dar los elementos, porque los grupos cambian. Por ejemplo, los elementos para que usted detecte y valore por sí mismo, porque hay que potenciar el espíritu crítico, ¿eh? Porque si no todo vale. Entonces, bueno, Herbalife, sí, es un claro ejemplo, prototípico. De hecho, facturan millones, no es una de las pocas empresas que han entrado en crisis y han seguido aumentando sus beneficios, cosa... Y luego hay distintos análisis a hacer de sus productos, de la bondad, etcétera, etcétera. Ahora, los grupos han cambiado. Por ejemplo, estas estructuras tan clásicamente comerciales, jerarquizadas, etcétera, ahora se revisten de otro lenguaje, como decía antes. Por ejemplo, usted le invitan a una reunión donde vamos a practicar unas respiraciones y meditación. Y no hay ningún compromiso de dar nada, no se preocupe. Y además es para mejorar la calidad vibratoria del planeta, ¿no? Así que, bueno, pues vamos, ¿no? Total, me voy a ver con 2 amigas y bueno, pues mira, ¿no? Sea interesante, ¿no? Alguien dará una charla, bueno, pues mira, oye. Entonces, a mitad de la actividad, alguien aparece entre el público y dice, oye, tenemos una propuesta que no sé qué, las células de la abundancia o lo que fuera, ¡pum! Ah, no, pero esto no era para mejorar la calidad vibratoria, pero ¿y por qué ahora rápidamente? Es lo que pasa en cualquier secta, sin darte cuenta, ¡pum!, ya te han introducido algo y ya estás firmando. Y dices, bueno, pero igual me precipité, ya, pero es que es una gran oportunidad. Entonces, esas estructuras cambian, hoy día ya no es tanto... Es más, en Occidente estamos como más inmunizados a que te entren o aborden, mejor dicho, por la calle. Por favor, ¿quieres? Oiga, déjeme en paz. Cuando quiera ya me acerco. Entonces, esas estrategias han cambiado. Hoy es más el boca a oreja. Estoy yendo a unos sitios, te va a ir bien, pues son unas charlas que la verdad que te suben la autoestima. Y oye, va gente como tú y como yo. Y, oye, ¿pero quién lo lleva? No sé, pero está muy bien. Y, entonces, aparentemente hoy en día todo funciona como somos iguales. No hay ningún gurú, luego aparece en un segundo plano, en un segundo momento, pero de entrada son muchas puertas por las cuales tú puedes entrar y, como usted bien decía, hay empresas vinculadas directa o indirectamente. Hay muchas sectas que tienen medios de comunicación, canales de retransmisión televisivos, que facturan millones de euros al año, que no declaran evidentemente ni la mitad de lo que ingresen y van moviendo. Es decir, sí, son estructuras claramente enriquecidas, esto no hay duda. ¿Qué dice la Administración al respecto? ¿Ninguna de las administraciones dice nada? Bueno, en nuestro país aparentemente ninguna de las administraciones dice nada. En otros países, por ejemplo, en Francia, donde disponen de una comisión interministerial, es decir, que los distintos ministerios y departamentos cotejan las informaciones y las ponen en común, es decir, el de Hacienda se reúne con el de Educación, con el de Sanidad y dicen, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pero ahí tienen una ley específica, igual que en Bélgica o en Luxemburgo. En nuestro país no hay y, por lo tanto... Entonces, mi pregunta... Entonces, eso significa que usted mañana puede hacer un curso de coach o de sanación telepática, igual por decirle 2 cosas, usted igual piensa que son absurdas, pero es decir, pueden ser, o de sanación a través de la transmisión de energía con las manos, y después de un fin de semana se pone usted una placa en su casa y se pone como sanadora. Nadie le va a venir a inspeccionar. Y si yo como persona que acudo a este terapeuta muero o mi hijo muere porque yo he creído... Entonces, ¿quién es la responsabilidad? Las familias pueden hacer algo. Si los familiares han estado cerca, hemos ido siguiendo el tema y finalmente, pues ahí las familias pueden decir, oiga, estaba en una condición y una situación vulnerable y se le ha empujado a eso, ¿no? Entonces ahí sí que se pueden pedir responsabilidades y de hecho hay temas penales en los cuales ahora estamos activamente implicados, ¿no? De reclamar, ya bien por intrusismo profesional, ya bien por publicidad engañosa, ya bien por... A muchos de estos grupos sucede lo mismo que con Al Capone. Hay que entrar por la puerta de atrás, no se puede entrar frontalmente. ¿Por qué? Porque ya están preparados y además tienen un discurso paranoidal. Esto significa que cualquier crítica directa va a ser reinterpretada como, ¿lo veis? Hay fuera personas que no nos entienden. Entonces hay que entrar por otras puertas, por ejemplo, a corto plazo y en ausencia de una ley específica que regule. Entonces a los familiares o a aquellas personas que... Vaya a Hacienda, ponga una reclamación, vaya a una organización de consumidores, si es publicidad fraudulenta, vaya a los órganos colegiales, agote todas las posibilidades existentes antes de ir a la vía judicial. Pero agote todas, porque si las agotó todas y ninguna obtuvo éxito, vaya entonces a la vía judicial y diga, oiga, después de haber hecho todo este recorrido y haber reclamado las responsabilidades pertinentes en los órganos que tocaba, pues no me veo más que obligada a interponer una demanda. Sin embargo, parece que nosotros mismos jugamos una doble moral.
Le voy a poner como ejemplo, voy a insistir en él, en el ejemplo del niño que ha muerto por no estar vacunado de difteria. Vamos a ver, en lugar de abrir debate social sobre un tema realmente grave, lo que hemos hecho ha sido echar tierra por encima de esa noticia hasta el punto de que ni siquiera, hubo un momento que ni siquiera se conocía quiénes eran los padres, quién era el niño. O sea, el hermetismo informativo ha sido absoluto y total, cuando realmente ese debate abierto nos hubiera podido llevar a conclusiones positivas. Sí, por supuesto, y además debe abrirse ese debate, ¿no? Lo que pasa es que seguramente tocan muchas y hieren muchas sensibilidades, igual que el tema de las sectas. Cuando empezamos hablando es, oiga, no, pero con mi grupo yo no estoy en ningún... No, yo no he dicho nada, eso digo, vamos a describir el fenómeno, ¿no? Pues esto también hiere sensibilidades, toca puntos que no interesan porque son incómodos, pero es un debate necesario abrir. Es decir, vamos a ver, ¿es necesario? ¿No es necesario? En el contexto en que vivimos actualmente. Y si no, ¿de quién fue la responsabilidad? Como usted bien decía, ¿no? Porque no se promueve. Y de hecho hay grupos que viven comunalmente que no incentivan para nada la vacunación, ni tan siquiera, por ejemplo, el registro en el nacimiento de sus niños, es decir, o por ejemplo ahora como el homeschooling o con la educación en casa, también aquí otras sectas están, digamos, ampliando su margen de actuación, porque entonces todo vale, ¿no? Que puede estar muy bien eso de educar en casa. Entiendo que debe ser muy complejo, ¿eh? Y hay que ponerse, digamos, concienzudamente. Pero bueno, ahí las sectas se amparan en ese desdibujamiento y en la falta de eco social. Lamentablemente parece ser que solo, aunque paradójicamente con este fallecimiento tampoco se ha abierto un debate que debería haberse abierto, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y esa doble moral que usted dice, bueno, pero ¿qué estamos diciendo entonces? ¿Hay que hacerlo, no hay que hacerlo? ¿Todo vale? Y ahí yo creo que entramos todos, y yo creo que también las sectas ahí toman ventaja de todas estas fragilidades que tenemos como sociedad. Y de hecho por eso proliferan, porque hay fragilidades en la sociedad y porque hay lugares no cubiertos, insatisfechos, y donde no hay respuesta. Entonces las sectas encuentran ahí su nicho de negocio. Increíble. Qué pena, qué lástima que sean sobre todo nuestros más pequeños, los niños y los ancianos, muchas veces, porque también está ocurriendo, los ancianos se están viendo en una presión brutal por parte de las sectas y están muchos perdiendo incluso la dignidad. Sí, y de hecho esta es otra cuestión importante, porque también parece que el patrón entrarán tan solo adolescentes. No, es que esto ha cambiado. Es decir, hoy en día nos vienen hijos consultando por sus padres. Digo, oiga, es que se ha metido en no sé qué, tiene 50, ¿y yo qué hago? Sí, se invirtió toda la situación. Es que también el contexto social se cambió sustancialmente, ¿no? El modelo tradicional de familia ya cambió, vivimos una pluralidad de los valores también han cambiado. Es decir, que todo ha cambiado, entonces también las consultas han cambiado. Entonces, sí, y también eso nos muestra la amplia franja, digamos, de vulnerabilidad ante las sectas. Desde los niños bien pequeñitos hasta los ancianos bien creciditos. Esto es así. ¿Por qué? Además porque son los niños porque son fácilmente manipulables y los ancianos también porque son fácilmente manipulables, muy dependientes, muy necesitados, y muchas sectas lo que hacen es aprovecharse de los momentos últimos, por ejemplo, pasar un momento por el hospital, firmen este documento y entonces nos agenciamos con su casa o con lo que fuera, ¿no? O bien pueden ir a hacer visitas al hospital diciendo que es tarea humanitaria para lograr acercarse a la familia y obtener después un apoyo secundario de aquella familia para sufragar otras cuestiones del grupo, etcétera. Entonces sí, la franja de edad es amplísima, no nos quedemos con la idea de son adolescentes perdidos y que no saben lo que hacer. No, ni de lejos. Increíble. ¿Y qué hacemos? Vamos a ir terminando, pero ¿qué hacemos? Porque claro, si no hay una legislación que nos protege bajo ningún aspecto, es que ni siquiera tenemos un espectro de regulación. Conviene hacer un matiz, por ejemplo, el Código Penal, si nos ponemos desde el punto de vista jurisprudencial, el Código Penal tiene el 515, que dice explícitamente que serían punibles aquellas organizaciones que, aun persiguiendo finalidades lícitas, emplearán mecanismos de control de la personalidad. Es decir, lo que pasa en las sectas. Lamentablemente, este supuesto, este artículo, este epígrafe del Código Penal no ha sido aplicado. Según me consta, creo que en alguna red de trata de mujeres, ahí sí que fue aplicado. Pero en el caso de las sectas, no. Es decir, falta también atrevimiento y voluntad del propio jurista a la hora de plantear ante el tribunal, oiga, esto puede haber aquí un problema de una influencia indebida o de una influencia no ética, o llamémoslo como decir, pero de una influencia que es excesiva, o de un control de la personalidad, que es lo que define el Código Penal, no me lo inventé yo, lo dice así el Código Penal. Entonces, bueno, si está en el Código Penal será porque algo debió haber, que algo debía existir, porque no se aplicó eso. Entonces, si no hay jurista que se atreva a argumentar también eso ante el juez, para que el juez
tenga la obligación de situarse ante ese contexto, claro, el juez en el segundo momento dirá, es un tema religioso, confundiendo la velocidad con el tocino. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y estos grupos se amparan en somos una religión, estamos reconocidos como ONG, somos una terapia, somos... No, sí, estamos analizando otra cuestión. Entonces, sí, claro, el desamparo social es importante. Entonces, ¿qué puede hacerse? Bueno, continuar sensibilizando, educar también en el espíritu crítico, informarse, innegablemente, cuando uno no sepa. Cuando usted decía, oiga, y alguien que acude a las primeras reuniones, ¿cómo se puede enterar? Hombre, oiga, cuidado si le proponen actividades o talleres que usted no sabe de quién dependen. Cuidado si le proponen actividades en lugares retirados donde no hay conexión a Internet, no hay posibilidad de wifi, de enviar un WhatsApp, de enviar un correo electrónico, donde además para salir de ahí tengo que coger un coche y es muy complicado porque hay muchos kilómetros. Cuidado con actividades donde cuando está asistiendo le hagan sentirse culpable. No sé qué me pasa, pero no me atrevo a levantarme de aquí porque qué vergüenza que... Bueno, cuidado con ese tipo de... porque pueden estar incidiendo en fibras muy sensibles. Entonces, y cuidado especialmente con actividades donde le digan, ya. Hombre, es que le sale mucho mejor si ya firma por 2 cursos que si le viene usted mañana. Cuidado cuando le hagan o le empujen a tomar decisiones rápidas, no pensadas, y sobre todo que no pueda contrastar con personas externas al grupo. Bueno, necesitaría un día para pensarlo y hablarlo con mi esposo. No, esto tiene que usted... Es una gran oportunidad, ¿no cree? Entonces, cuidado con ese tipo de propuestas, porque pueden estar forzándote a una toma de decisiones excesivamente rápida y no pensada. Y ese es el primer pasito para dar un consentimiento inicial. Ahora sí, a una actividad que de entrada parecía interesante y sonaba muy bien como una vitrina, donde todos colocadito, con mucho gusto, pero luego tú no has dado el consentimiento a la explotación posterior que puede venir después. Pasa que esa explotación, insisto, viene poquito a poco y uno no se entera. Y perder la vergüenza y el pudor, sobre todo también, ¿no? Ahora, por ejemplo, que tuvimos ahora en Barcelona, en marzo, organizamos el primer encuentro estatal de profesionales familiares y exmiembros de sectas, que por cierto el año que viene lo repetiremos en Madrid, el primer fin de semana de marzo. Y dos de las cuestiones que más salían entre los exmiembros, que hablaron públicamente sobre sus experiencias, era la vergüenza y la culpa, como 2 sentimientos atenazantes y atemorizantes para ellos que les deja con la boca cerrada, aparte de los miedos infundados desde el grupo. Cuidado que sabemos cosas de ti, cuidado con quién dices, cuidado que le das los apuntes, cuidado que sabemos, ¿no? Entonces, claro, la vergüenza y la culpa les deja como atemorizados, incluso para hablar en público. Entonces, si ellos mismos no pueden dar ese primer paso y decir, yo viví esto, y esto pasó de esta manera, y no solo es una cuestión individual, sino que hay en distintos países, distintas personas que nos están diciendo lo mismo, hombre, por algo será. Entonces, ahí también tienen que dar ellos un paso de salir de ese lugar donde también al final el grupo les ubicó. La vergüenza, la culpa, tú no sabes, tú eres pequeño, pequeñito y no podrás hacer nada. Pues pueden hacer mucho. De entrada, diciendo lo que han vivido. Y para continuar, ofreciendo su testimonio vivo a otras personas para que sensibilicen de los riesgos a los cuales todos estamos expuestos en algún momento, porque los trabajos de investigación y todo nos muestran que no hay nadie que quede al margen, digamos, en el momento propicio de ser seducido por una de estas propuestas, ¿no? Miguel Perlado, experto en sectas, le dejo terminar la entrevista, le dejo cerrar. ¿Qué se nos ha olvidado? ¿Cuál es ese final con el que podemos cerrar esta entrevista complicadísima? Complicada y sobre todo porque, a ver, el tema de las sectas no solo es la cuestión del grupo, sino que hay otros muchos temas que tocan temas conexos. Usted mencionaba antes las nuevas terapias, etcétera. Claro, aquí podríamos hablar de muchas otras cosas que, sin ser secta en senso estricto, tocan puntos esenciales. Yo diría, hombre, yo creo que un mensaje a transmitir es la esperanza, es decir, primero, ¿se puede salir de una secta? Sí, se puede salir, la experiencia nos lo muestra. Segundo, ¿fuera de la secta hay vida? Sí, por supuesto que hay, y mucha más que dentro. Y diría, sobre todo aquellos que están o que pueden estar en un momento de mucha presión, de no saber qué hacer, pero igual me estoy volviendo loco, igual tiene razón el grupo, pero fuera me están diciendo cosas, que se atrevan a dar un paso también, a hablar, a contrastar sus informaciones, y también un mensaje a los propios familiares, es decir, no tengan miedo, es decir, ni vergüenza tampoco, porque muchos se nos acercan con vergüenza y con miedo y que nadie lo sepa, porque menuda lacra. No, es que si usted tampoco habla abiertamente, los demás no van a saber. Que mi experiencia cuando uno empieza a hablar con personas, oye, ahora que me dices el tema, oye, pues tengo un familiar, oye, pues tengo un amigo, no conoció a nadie, que me diga, oye, pues conozco a no sé quién, es llamativo. Ahora, cuando uno habla del tema, no, a mí nunca, no conozco a nadie, no conoce a nadie, pero tiene a alguien cercano, más o menos remotamente, al cual tiene una referencia.
Por lo tanto, el problema, aunque lo ciframos en un 0,8 o 0,9 de la población total afectada, debe ser de mayor incidencia de lo que podemos observar hasta el día de hoy. Una población que además va en aumento, en claro aumento. En claro aumento y en clara diversificación. Y no olvidemos especialmente el target de los niños, que es un tema que preocupa especialmente, ¿no? Y donde, bueno, quizás en otra ocasión podemos profundizar más, porque es un tema aparte, digamos, ¿no? De toda la complejidad que tienen a la salida estos niños, ¿no? Porque la desconexión es brutal, ¿no? Pues nos damos por contentos si solamente una persona, después de ver esta entrevista, se plantea su situación. Muchísimas gracias. Ustedes, hasta pronto. A ver, salgo.